vamos a iniciar con el tema de las regresiones, ¿sí? Pasó con una muchacha que se llamaba Victoria y ella todo el tiempo se acostaba, decía que tenía un sueño. En ese sueño ella era una niña pequeña y tenía una hermana gemela al lado y siempre estaba soñando que ellas dos estaban jugando como en un prado y de repente subían un puente y en ese puente una de su hermanita gemela caía. Ella reconocía a su hermana en esta vida, la reconocía a ella y se caía y ella moría ahogada. Entonces ella decía, ¿por qué estoy soñando con esto? ¿Por qué ese sueño es constante? Y de repente ella empezó a descubrir que mucho es la sobreprotección que ella tenía, mucho el deseo de siempre cuidarla, protegerla, que a veces inclusive no la hacía crecer, era mucho parte de quizás eso que venía de atrás. Ella todavía no lograba entenderlo muy bien. Sin embargo, ella ya decía, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Será un sueño? ¿Será de otra vida? Y siempre había como ese ruido en su cabeza constantemente. Sin embargo, su hermana era una niña sumamente, desde pequeña, sumamente miedosa, con terror al agua, con terror a las alturas. Y entonces sintió la necesidad de hacer una regresión. Entonces, ahí justamente cuando tú dices y te preguntas cuánto en una regresión podemos sanar, ¿sí? Y cuánto podemos nosotros aprender y descubrir a través de una regresión. Bueno, para esto tenemos una invitada de lujo, Cecilia Bottini. Ella es psicóloga, pero sobre todo es amiga de muchos años. He tenido la maravilla de conocerla, quererla y bueno, y que ella sea con la que voy a hablar de este tema, para mí es maravilloso. Bienvenida, Cecilia. Gracias, Virginia. Mira, tu pregunta, vamos a ver si la resumo bien, si las terapias de regresión consciente pueden ayudar en un caso como el que me acabas de describir. Sí, sí, muchas veces nosotros, a veces me he conseguido infinidad de personas que dicen, oye, yo tengo un sueño, por ejemplo, me hablan y dicen, tengo un sueño de que yo era hombre y estaba en Egipto, por ejemplo, ¿no? Y yo me acuerdo que hasta los aromas y todo eso, ¿cómo podría ser? Inclusive hay personas que la regresión consciente les sirve para resolver cosas inclusive de esta vida. No necesito ir hacia otras vidas. Esta vida que muchas veces tenemos traumas de infancia que no hemos resuelto, ¿no? Entonces, ¿para qué las regresiones y para qué nos sirve? Fíjate, cuando nosotros los psicólogos hacemos terapias, a veces nos encontramos con que hay lo que yo llamo nudos gordianos. Hay un momento en que la persona nos habla de sucesos que él no comprende o repite comportamientos que no puede superar a pesar de que él cree que conoce el origen. En ese momento es que nosotros decimos, bueno, vamos a ir a hacerle una terapia de regresión consciente. Esta terapia de regresión consciente se llama consciente porque la persona no está hipnotizada. La persona se comunica con el terapeuta y uno, a través de una relajación profunda, lo lleva a experiencias pasadas en las que él pudo haber sufrido un dolor físico, emocional, que se quedó escondido en el subconsciente. Y en el momento menos pensado, ese recuerdo sale a flote. Cuando hay una situación similar a aquella donde se originó ese primer problema que le causó ese trauma, que queda grabado en el inconsciente y la persona no lo sabe, que está allí guardado. Cuando lo regresamos al momento, se libera, se produce una liberación. En eso sí se parece muchísimo a la terapia normal que se hace en el consultorio. Es cuando la persona expresa
la situación que ocasionó el problema y lo conversa, ya ahí el dolor desaparece y él debe hacer una conexión con aquello que pasó hace mucho tiempo en esta vida que está viviendo, en vidas pasadas, y su comportamiento actual. Eso es lo que hace que la persona mejore y sane. Ok, y fíjate, a veces, o sea, y nosotros podemos, por ejemplo, autorregresarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo una amiga que ella me cuenta que ella ahorita tiene muchos dolores en espalda y todo eso, pero ella se autorregresó hacia una etapa donde, por ejemplo, tenía mucho miedo y se guardaba en un closet, ¿no? Y entonces ella dice, no, yo no entendía de repente qué estaba pasando, o sea, yo simplemente sentía como la angustia de que estoy en el closet, no sé más, sino... Y fíjate que en uno de esos, ella dice que a través de la regresión consciente hizo expresar qué estaba pasando alrededor. O sea, ya nada más como se sentía y decía, ah, es que ya mi papá está llegando tomado, está esperando el que salga, va a golpear, era un papá muy violento, ¿no? Y entonces de repente ella sentía toda la presión en espalda, ¿no? Y a través de la regresión consciente, de repente, y no fue en otra vida, fue en esta, ¿no? Fue en esta, Claro. y ella simplemente lo había olvidado. Porque a veces nosotros como que la mente permite que sí existan un momento donde sí lo podemos recordar y otras veces que no. Claro, pero eso no se llama regresión consciente. Ah, Regresión consciente es cuando, o sea, terapia de ok. regresión consciente lo hace con un terapeuta, porque Ujú. no basta con recordar. Ah, sí, mi papá llegaba borracho y golpeaba a mi mamá, yo estaba pequeño, eso lo guardé en el inconsciente y ella de adulta en algún momento, una circunstancia, una situación, hizo clic y volvió ese recuerdo. Pero si ella no saca el sentimiento, la emoción que se produjo en aquel momento, no lo sana, que es lo que hace el terapeuta. Ok, viste a tu papá pegándole a tu mamá y ¿qué sentiste? Ok, Ok, ¿dónde lo sentiste? Entonces ahí uno trabaja con esa persona para sacarlo y eso es lo que sana, no es solamente el recuerdo, ¿ok? Porque bueno, a lo veces estoy hablando con una amiga, con otra persona, te vienen recuerdos de la infancia o de otras situaciones que no sabías que lo tenías guardado. ujú, Oye, y te pones a pensar, sí, eso pasó y no lo recordaba, eso estaba bien escondido, pero eso no es suficiente para sanarlo. Hay que exacto, hacerle un tratamiento. exactamente, ¿no? Tu amiga no está sanada, ¿oíste? Tu amiga no está sanada. Ella sacó esto a flote, pero eso está ahí, tiene que trabajarlo. No, fíjate, ella, eso la llevó a desear e investigar qué eran las regresiones conscientes y entender que sí necesitaba sanarlo porque es que existía ese trauma. De repente, se apareció todo, pues, y entonces decía, ajá, ¿y qué hago con estas cartas sobre la mesa, no? Ok, ok. Porque a veces nosotros tenemos como un recuerdo y decimos, ajá, ¿y qué voy a hacer yo con esta información, no? Me está llegando esto, me está llegando el otro, ajá, ¿y cómo armo este rompecabezas? A veces creo Correcto, que es como un poco un rompecabezas, ¿no? Nos falta como la guía de ese terapeuta para poner nosotros terminar de armar el rompecabezas y entenderlo completo, correcto. porque tenemos Así como es. las fichitas nada más. Y fíjate que nosotros, por ejemplo, esto de las vidas pasadas y las cosas es generalmente un tema polémico, ¿no? Hay gente que dice que no y hay gente que simplemente dice, bueno, yo lo he experimentado y ahí está, ¿no? Por ejemplo, cómo lo has vivido tú este tema de, por ejemplo, cuando tú has hecho personas que están en esta vida y hacen regresiones en esta vida y hay otras que quizás se van más atrás, ¿no? Ok. Porque a veces la mente llega inclusive más atrás a recordar cosas de otro tiempo, pues. Fíjate, en nuestro caso, nosotros hablamos de almas. Ujú. Los psicólogos hablamos de mente, de subconsciente, de inconsciente. Pero cuando te vas a vidas pasadas,
ya es el alma. Cuando tú duermes a la persona o la duermes, no la relajas, le dice, anda al momento donde se presentó una situación de dificultad o que te marcó un momento importante en tu vida. No le dices a dónde va. Él va a ir a aquel suceso que le impactó más. No significa que sea el único, pero es el que es el más interesante para este sujeto en ese momento, y él trae un recuerdo que puede ser de esta vida, del vientre de su madre, el momento de su concepción, de su crianza, o puede irse a vidas pasadas, recientes o muy viejas. Qué sé yo, hay personas que se han visto, yo me sorprendo mucho, nunca sé qué esperar. Es así como una caja de Pandora que abres cuando le dices a la persona, anda aquel momento importante. Mira, y te puedes conseguir con personas que están vestidas con pieles y descalzas en un campo donde no hay más nada, sino piedras. Empiezas a preguntar, a detallar, a ver dónde lo ubica. Te puedes conseguir personas que estaban en guerras recientes o en guerras muy antiguas porque están peleando únicamente con elementos de hierro. De hierro. De metal. Hay casos donde las personas ni siquiera saben el nombre del metal, es algo que brilla, pero no sabe que es un metal, sino tienen Porque algo lo que está brilla. viendo desde esa vida, pues, ¿no? Está en ese momento. O sea, nosotros partimos de la física cuántica, los mundos paralelos. En ese momento estás ahí, estás viviendo eso. Por supuesto, no sabes cómo se llama, sino que es algo, puede describirlo, pero no le puede poner el nombre porque como él está allá, no lo conoce. También puede irse a futuro. Lo he tenido. No sabía que podía pasar. La persona, tú le dices que va y se va y te dice, esta es mi propósito, esta es lo que yo vengo a hacer, y es futuro. Sale cualquier cosa. Es más, no necesariamente trabajamos una vez, uno trabaja una vez y de allí sabes que tienes que seguir hurgando porque hay mucho que buscar. Hay personas que tienen mucho porque han tenido muchas vidas. Tienes que ir a cada una de ellas siempre que sea necesario. Nosotros no hacemos eso como pues nos interesa la historia. Sí, como curiosidad. No, eso no se hace. No se hace porque no importa, lo importa es el sujeto, el paciente. ¿Qué es lo que le está perturbando o qué es lo que está allí que él no conoce? Sacarlo y sanarlo. Que él esté tranquilo y esté en paz. Eso es lo que importa. Bueno, fíjate que a mí me pasó cuando lo de la regresión consciente, Ceci, de repente fue como entender un rompecabezas que yo tenía como trocitos, ¿no? Y de repente decir, ah, mira, sí, yo estoy entendiendo, ah, ¿por qué me pasa esto? Ah, ¿por qué siento lo otro? ¿Por qué puedo sentir esto? Entonces es como ver como el panorama, como si tú te saliste y dijiste, ah, pero mira, está el panorama completo, ¿no? Y entonces es Sí. como mucho, es mucho más fácil de entender que tú dando vueltas y vueltas y girando alrededor de un círculo porque no estás teniendo la imagen completa. Y entonces dice, Exacto. ah, ok, ya sé por qué me pasa tal cosa. Ah, ya estoy entendiendo por qué siento tal cosa cuando pasa tal cosa. Entonces, es como, Esa es la idea. entonces es Sí. como, y es sanador. O sea, yo en mi caso, me ayudó mucho a decir, ah, ok, es que no estaba loca. Bueno, sí un poquito, pero no loca de remate. O sea, todas las cosas que he sentido, de repente sí tenía una idea, ya había como un hilo y decía, ah, aquí está el principio, aquí está el otro. ¿Ves? Lo estás viendo. Pero a Claro. veces creo que las regresiones ayudan muchísimo a sanar. Hay mucha gente que tiene inclusive, por ejemplo, el caso de mujeres que han tenido un embarazo de angustia, de que no se lo puedo decir a mi papá, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo decírselo, no puedo decírselo. Y de repente son personas que han vivido toda la vida con una culpa. Dicen, ya va, ¿y por qué yo me siento tan culpable de todo? Tan culpable de vivir, tan culpable o sea, de tantas cosas, ¿no? Y entonces de repente en esa regresión puede ayudarte, pueden llegar también a esa parte del feto.
Claro, claro. Nosotros tuvimos un caso cuando estaba estudiando, que la profesora nos lo presentó, que era alguien que decía, no puedo, no puedo, me duele mucho la cabeza, me duele aquí, y me siento atrapada y no puedo, y lloraba y sudaba. Resulta que cuando le decimos, mira dónde estás, mira el contexto, ella miraba, era un cordón y miraba como líquido, pero no sabía. Bueno, y ella oía que decían afuera, tú no puedes nacer, tú no debes nacer, yo no quiero que nazcas, por tu culpa no pude ver a tu padre cuando se murió. Bueno, resulta que ella nació, cuando ella logra nacer, que uno ve el esfuerzo salió, nació, lo dice ella, su padre se murió cuando su madre se enteró que ella estaba embarazada. La mamá no pudo ir al entierro del papá porque estaba embarazada de ella, no sé en qué circunstancia. Y la mamá no quería, la sentía ella culpable. Ella no pudo despedir a su padre, no la quería parir. Y ella le decía, no debes nacer, y ella lo sentía. Tenía muy mala relación con su mamá. Cuando se le hizo la regresión, ella pudo entender, lo conversó con su mamá y su mamá le dijo, sí, yo no te quería tener porque por tu culpa, en aquel momento ella sentía que era su culpa, no pude despedir a tu papá cuando se murió. Eso ayudó a que sus relaciones mejoraran. Okay. Otra cosa que pasa con la regresión es que no se queda en ese día que tú lo haces. Las personas siguen pensando. En estos días me conseguí con una paciente que me dijo, después de eso, he seguido pensando mucho en mi infancia. Lo de ella fue en esta vida, ¿no? En su vida. Y se estaba acordando de cosas que ella que no las tenía presentes, sino que dándole vuelta después de la regresión, empezaron a aparecer sucesos en su vida que la marcaron y que ella los tenía guardado. O sea que es un proceso que se abre y de allí pueden empezar a salir cosas. Entonces siempre se pide ayuda, se le pide al terapeuta que vuelva a conversar. Puede ir también, en el caso mío que soy psicólogo, no lo hago con terapia de regresión, sino que cuando me llaman, ya vamos a sentarnos a conversar, pues, ¿qué fue lo que viste en esta vida? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo lo has resuelto? Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, es como un continuum. Ok. Y fíjate qué cosas también podrían sanarse, porque no todo, no todo se sana con una regresión, no todo se sana, pero qué cosas se pueden ayudar, qué cosas se pueden sanar de repente con una regresión consciente, ¿no? O sea, es muy amplio, pero pueden ser dolores físicos, traumas pasados, como estaba diciendo de esta niña que de repente no querer no nacer, ¿no? Y inclusive hay cosas que de repente, mira, siento un rechazo por mi papá y no sé dónde me Ajá. viene. Ujú. Ok, sí, se sanan dolores físicos y emocionales. Este, tengo el caso de una persona que le dolía aquí, le dolía el cuello, siempre le dolía el cuello y no sabía por qué. Y tenía una fístula y se la operaban y se la operaban y le volvía. Resulta que en una de esas vidas, en una batalla, allá la mataron con una lanza, aquí en el cuello. Cuando le hice la regresión, la persona me decía que le sintió la lanza y eso la mató. Después conversando con él, me decía, es que yo sí lo sentí como si me lo estaban puesto en ese momento. Después de eso, ya, no lo sintió más. O sea, se curó un dolor físico. Eso me pasó con dos personas. La otra se cayó de un caballo, se golpeó, se desangró y se murió. Y ella después cuando regresa, yo le pregunto si tienes algún dolor. Sí, me duele aquí. Era en el mismo lugar donde ella, cuando se le hizo la regresión, se había golpeado y por eso había muerto. Esos son dolores físicos que sanan, ¿verdad? Dolores emocionales. Hay el caso de un niño llorando. La mamá entra y le dice, cállate, siempre estás llorando, cállate, que ya te voy a... Ese niño, luego, cuando veía a la mamá, se callaba. Era una persona callada, no conversaba, no participaba,
pero sobre todo cuando su mamá estaba presente. Cuando se hizo la regresión, fue a ese momento. Él era un bebé, está Y, orinado, Dios, la mamá entró y uno que a y le veces dijo, está un niñito llorón y uno dice, ¡ay, ya! Ya me tienes loca, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas que a veces nosotros no dominamos, no controlamos al momento de ¿has oído hablar, hablar? sobre todo en la crianza, ¿no? Claro, has oído hablar que la palabra tiene poder. Sí, Eso sí. es muy cierto. Las mujeres están embarazadas y hablan, su papá puede hablar, expresar aversión hacia ese niño que está dentro de ese vientre, lo siente. Un niño pequeñito que está en una cuna y alguien le grita a su papá, a su mamá, eso queda grabado allí. No, y bueno, y realmente uno tiene que empezar a entender que nosotros podemos empezar a ver como un mundo diferente, pues. O sea, a veces se abre, como tú dices, una caja de Pandora y nosotros tenemos infinidades de traumas, cosas, conflictos internos o sea, de repente dice, ¿por qué yo no me cuesta hablar, por ejemplo, en público? ¿O por qué yo tengo tanto miedo de hacerme responsable de algo? Por ejemplo, hay gente que tiene pánico de ser papá, ¿no? O de, no sé, empezar una carrera, de empezar un trabajo, o sea, hay infinidades de problemas, traumas y conflictos, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, sí es interesante uno saber a veces de dónde vienen las cosas y por qué se da como se da. ¿No? Porque Claro, también hay un sentimiento dentro que a veces nosotros no llegamos a ver ni siquiera porque hay mucho que lo vamos sanando en el camino y vamos diciendo, bueno, por ahí salió y lo vamos pasando, pero en algún momento a veces explota, ¿sí? claro, claro. Entonces, en Sobre todo algún, es importante conocer el origen del comportamiento. ¿Por qué hago esto? Hasta que no conoces el origen, no lo sanas. Oye, pero la persona sabe que lo tiene, sabe que tiene esa situación, que no debe tener ese comportamiento, pero lo sigue haciendo, porque no ha ido al origen. ¿Cuándo empezó esa situación? Ahí es donde hay que ir y sanar, para que él... exactamente. Y bueno, también lo que nosotros hablamos, eso me imagino que eso es también un principio de esa terapia, porque nosotros lo que vamos hablando lo vamos sanando. Lo que Sí, vamos nosotros sacando, por eso es que a veces es tan importante sacar, sanar, porque si no, imagínate, nosotros llegamos a un momento que todo lo vamos guardando, 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 y hay infinidad de enfermedades que se van desarrollando en nosotros y son meramente iniciaron emocionalmente. Entonces son claro. cosas que No, perdón. Y sanas tú y sana el terapeuta. ¿cómo Sanamos las dos. así? Explícame, explica esa parte. Sanamos los dos porque cuando la persona te está explicando te está contando lo que le pasó en aquel momento y cómo eso afectó su vida presente, normalmente a uno también le pasó. Y uno también lo guardó. Y eso te ayuda a sacar aquello que tú tenías guardado. Oye, pero mira, te ves reflejada y, Ah, y lo sanas en ti. Y te ayuda. Entonces tú vas creciendo con el paciente. Es bien lindo, porque a veces uno, porque después que termina la terapia te sientas a conversar con tu paciente. Y entonces empieza la identificación con esa persona que no se hace en la psicología normal. Tú no te debes identificar con el paciente porque debe creer que tú eres Dios y a ti no te pasa nada. Pero en la terapia esta, sí, yo soy un ser humano como tú y a mí me pasa lo mismo que a ti, yo siento. Entonces uno empieza a contrastar lo que estás sintiendo. pero ahí también entonces viene la parte más humana, porque entonces cuando tú estás allí y dices, pero a él también le pasó, no estoy sola, ¿no? Y por ejemplo, me pasaba a mí, pues yo todo el tiempo tenía sueños de otros momentos, de otros, y decía, bueno, será a mí nada más lo que me pasa, y de repente, ¿no? Descubres que tú estás hablando con una persona y dices, no, es que yo soñé que, por ejemplo, hoy me pasó, pues, con una amiga me dice, no, es que yo soñé que estaba en otro tiempo y era en Egipto y me veo y soy un hombre. Y muchas veces se Wow. lo dije a mi papá y entonces también otra persona me dice, no, pero es que ya va, yo soñé que estaba en el Amazonas y me estaban siguiendo unas personas o sea, y hay una cantidad de personas que dicen, ya va, yo he tenido contacto y ya digo, bueno, no soy yo nomás. Entonces, Mira, y ya te sientes como mejorcita, y no soy yo nada más.
No, mira, cuando uno saca este tema en un grupo, he quedado sorprendida, porque entonces la gente te queda oyendo, ¿no? Como diciendo, aquella también está como yo. Entonces empiezan a contar. No, porque cuando yo era chiquita había un señor que me llevaba de la mano para dormir. Y la otra te dice que cuando yo sueño esto y esto y esto, y me hablan al oído. Yo digo, el otro día dije, ay, como que todo el mundo se pasa, pero a la gente le da pena Miedo. decirlo, dice, o Y sea, cree que yo estoy miedo. loca. Y miedo, o sea, de plano uno dice, no, yo con esto no converso con todo el mundo porque no, la gente va a decir, bueno, quién sabe este planetaria, o sea, quién sabe qué cosa pensará, ¿no? Y entonces uno se va como guardando cositas y uno, hasta que de repente, como tú dices, pues en una reunión sale alguno y dice, ay, ya va, yo también lo tengo esa barajita, ¿no? Sí, Tengo esa sí, estampa. sí. Entonces, lo bonito de toda esta, de las terapias, pues, es que generalmente nosotros necesitamos sanar muchísimo, necesitamos, es como que si todo el alma, el cuerpo, todo tu ser grita, necesito sanar. Y nosotros, pues, no tenemos que llegar al punto de estar casi que tan mal, sino cuando tenemos eso que ya nos está haciendo ruidito, algo que nos está molestando, deberíamos empezar a buscar qué cosas nos pueden ayudar a sanar. Pues Claro. la terapia de regresión consciente, pues hay personas que necesitan sanar el niño que fueron, hay personas que necesitan sanar, inclusive ese bebé, ese vientre, que también muchas veces fue pues en unas circunstancias que las personas pues no lo sanan, ¿no? Se sienten que no son amados, tienen X cantidad de circunstancias por ese primer instante de vida, ¿no? Inclusive a mí me contaba una amiga que ella siempre decía que ella no sabía para qué había venido a vivir y siempre sentía como ay, yo soy un estorbo, yo soy un estorbo, yo soy un estorbo, y cuando lo habló con la mamá, pues ella tenía 16 años y muchas veces planteó y pensó, yo voy a abortar, ¿no? Ok. Entonces, ella decía, o sea, yo decía, ¿por qué me pasa esto? Y una de las terapias le ayudó porque dijo, no, tiene que haber sido en ese espacio y tuvo que hablar con su mamá. Y como tú Claro. dices, ayudó a sanar muchas cosas porque también ella sentía un rechazo a su mamá. Ella decía, bueno, es mi mamá, pero la señora, y siempre le decía la señora, ¿no? Imagínate el grado de alejamiento que tenía porque ella decía, no, es que yo voy a vivir, voy a visitar a la señora. ¿Cuál señora? Pues mi Mi mamá. mamá. Y le decía el nombre, ¿no? Y entonces yo le decía, Ajá. esa es tu mamá, bueno, la señora, pero en ella no existía, o sea, o le decía el nombre o le decía la señora, pero no le decía mamá. ¿No? Y Mm, tuvo que llegar a esa terapia para poder sanar cosas entre ellas, que venían muy complicadas, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente es un tema que da para dar y da y da. Y yo sé que hay mucha gente que escucha y dice, ay, ay, no soy solo yo también tuve esto, también me pasó esto y también me pasó esto. Y de esto podríamos hilar telas y telas, metros y metros enteros, ¿no? Pero qué bonito es nosotros poder entender que hay muchas maneras muchas ayudas, ¿verdad? Que nos pueden facilitar la canalización a muchas cosas de sanación en nosotros mismos y hacia los demás, porque como tú dices, muchas veces no sabemos cuál es la relación, por qué chocamos tanto con papá, por qué chocamos tanto con mamá, por qué el rechazo, por qué no me siento igual que el resto de mis hermanos, ¿no? Y de sí. repente, este tipo de terapia, la terapia de regresión consciente, pues genera un cambio en el individuo y en dónde se desarrolla el individuo, en la familia, en el trabajo, ¿no? Sí, fíjate, hay una cosa muy importante respecto a la terapia de regresión consciente, porque hay muchas terapias, hay, qué sé yo, los recuerdos akáshicos, las memorias Los registros akáshicas, akáshicos. Ajá. los registros akáshicos, bueno, hay muchas, pero
A mí lo que me gusta de la terapia de regresión consciente es que no se trata de mira, qué interesante el cuento. Yo fui princesa y luché en una batalla y o sea, de conocer, de la curiosidad por saber cuántas vidas tuve y qué hice en cada vida. Eso no es lo más interesante. Lo más interesante es ayudar a la gente a sanar cualquier problema que tenga para que sea más feliz, esté más completa. No quedarnos en regodearnos en lo que pudimos haber sido. Mucha gente me dice que yo tengo curiosidad porque yo quiero saber qué fui. No, de eso no se trata. Se trata de curar si tienes algún problema, de ayudar a la gente a sanar. Eso es el objetivo principal de esta terapia. Ay, me parece maravilloso y bueno, como te digo, de este tema podríamos sacar hilos enteros, metrajes, pero bueno, realmente vamos a, tienes una nueva invitación, yo sé, vamos a volver a estar conversando muchas veces porque sé que todavía hay muchas cosas que uno puede descubrir, hablar y seguir deshilachando en esto, ¿no? Pero, pero bueno, realmente lo importante es que la gente entienda que la regresión consciente puede permitir sanar, ¿no? Y que se vayan con esa idea de, no es solamente curiosidad, no es decir, ay, como tú dices, ¿no? A ver que si fui yo realmente una princesa, dígame si vivía en un castillo. No, porque también hubieras podido ser un esclavo que te hicieron la vida de a cuadrito y sigues pasando situaciones bien complicadas, ¿no? Porque hay veces que la gente dice, ay Dios, pero mira la vida que tuve, ¿no? Y a veces lo hacen nada más por curiosidad, pero no, lo tienes que usar para sanar, para transformar muchas cosas en ti y en los demás, porque muchas veces también eso llega para que tú perdones, para que abras puertas hacia el perdón, para que hacia ti mismo, hacia los demás, para que abras puertas para atreverte, para vivir, para empezar a caminar en ese vivir, porque a veces nosotros estamos como caminando y caminando sin saber hacia dónde vamos, pero a veces nosotros al estar sanos y al estar mucho más conscientes de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues es como mucho más fácil el camino y este andar que no es tan fácil que se llama vida, ¿no? Así es. Bueno, te agradezco muchísimo, mi Ceci. Cecilia Botinio hoy nos acompañó, ha sido bellísimo. Yo siempre la he admirado mucho, mucho, mucho y la sigo admirando. Así que, bueno, estoy fascinada de que esta primera vez sea contigo de la mano, así que, bueno, encantada y maravillada, mi Ceci. Gracias, mi amor, y gracias por la oportunidad de dar a conocer esta terapia tan maravillosa. Espero que haya mucha gente que se interese y busque sanación a través de la misma. Hay mucha gente que estamos a la orden para ayudar. Ay, gracias, Ceci. Chao, mi Bueno, amor. también, de todas maneras, vamos a seguir conversando y seguir hablando de estas cosas maravillosas y esperamos bueno, de esto haya muchísimo más. Y bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo de estar hilando historias en historias hiladas. Gracias. Ok. Buenas noches, chao.